Bien, jóvenes, buenos días otra vez. Comenzaremos nuestra clase. Espero que me estén escuchando bien. Si me están escuchando bien, denme un comprendido, por favor, apretando el botoncito verde. Perfecto. Bien, en la última clase habíamos desarrollado, ya avanzado un poco más en derivadas parciales, ¿verdad? Habíamos visto la parte fundamental y habíamos visto que una derivada parcial básicamente es un límite al igual que una derivada unidimensional, solamente que en este caso, como estamos trabajando en dos dimensiones o más, vamos a mantener constantes las variables que no se derivan, ¿verdad? En base a todos los conceptos que hemos ido aprendiendo. En esta clase vamos a continuar con el avance, nos vamos a dedicar a hacer ejemplos de derivación parcial. Es decir, vamos a ir adentrándonos en el mecanismo de derivación, aclarando que el mecanismo de derivación que vamos a desarrollar es exactamente el mismo que hemos aprendido en cálculo 1. En cálculo 1 habíamos indicado que los mecanismos que íbamos aprendiendo eran universales, ¿verdad? Por tanto, también son plenamente aplicables a derivadas parciales. Por supuesto, ubicándonos en el contexto de la derivada parcial. Bien, para empezar entonces voy a desarrollar algunos ejemplos que están en nuestro libro, están resueltos en el libro, me han parecido ejemplos interesantes, por eso es que los voy a hacer, porque me va a permitir explicarles una serie de criterios. El primero, una función z igual, espérenme un ratito por favor, voy a agrandar un poquitito mi imagen. Z igual a 4x al cuadrado menos 2y más 7x a la cuarta y a la quinta. Nos piden encontrar la derivada parcial de z con respecto a x y la derivada parcial de z con respecto a y. ¿Está bien? Fíjense que las notaciones son como estoy poniendo acá en el papel. Cuando se trabaja con derivadas parciales, se sigue utilizando la notación prima. ¿Listo? Pero en lo posible se utiliza menos porque la notación prima se refiere casi siempre a una derivada con respecto a x. En este caso nosotros vamos a derivar en base a las dos variables. ¿Listo? Comenzaremos. Hemos dicho que en una derivada parcial, cuando derivo con respecto a x, acuérdense por favor de los planos que hemos dibujado, ¿verdad? X, y, z, mantenemos y constante, ¿verdad? Entonces estamos trabajando en este plano. ¿No ve? Eso es lo que vamos a hacer. Por tanto, y se considera una constante. Entonces, si derivamos z con respecto a x, es conveniente siempre dejar las constantes adelante. Les voy a hacer un pequeño ordenamiento de esta ecuación. Solamente para explicarles, nada más. A veces no es necesario hacerlo. Menos 2y más 7y a la quinta x a la cuarta. ¿Por qué he hecho esto? Esencialmente en esta última ecuación, fundamentalmente porque aquí tengo constante, aquí tengo todo esto es constante y aquí tengo esta parte que es constante. ¿No ve? Y ustedes saben que cuando derivamos una función y, bueno, en derivadas
dimensionales, ¿verdad? Y igual a k por x a la n. Su derivada era k por n x a la n menos 1, ¿verdad? O sea, la constante multiplica a la función derivada. Eso mismo vamos a aplicar acá. Entonces, la derivada parcial de z con respecto a x va a ser, de esta primera, 8x. De esta segunda, derivada de una constante con respecto a x, ¿qué va a ser? 0, ¿verdad? Lo voy a anotar. Ya no debería, pero lo voy a anotar. 0, porque es una constante. Más, voy a copiar la constante. 7y a la quinta por 4 por x al cubo. ¿De acuerdo? Entonces, la derivada parcial de z con respecto a x termina siendo 8x más 28y a la quinta x al cubo. ¿Alguna pregunta? ¿Qué dicen jóvenes? ¿Se entendió? Dice, no entendí la parte de 4 por x al cubo, ¿eso de dónde salió? 4 por x al cubo. Ya, perfecto. Mira, aquí había dividido. Tú estás refiriéndote a esta parte de la derivada. ¿No ve? Esto es constante. Por eso mantenemos esto como constante. Lo he copiado. Y luego he derivado x a la cuarta. Acá está. De 4 baja 4 por x al cubo. 4 menos 1. Entonces simplemente lo que he hecho ha sido aplicar esta regla, ¿no? Que hemos aprendido en cálculo 1. ¿Está bien? Entonces por eso aparece este 4 aquí. Y finalmente, por supuesto, 7 por 4, 28, y a la quinta x al cubo. ¿Está bien? Sí, dice, ¿Entendieron, chicos? Avísenme, por favor, si entendieron. Sí, Ya dice. saben, tienen que entrar a los iconos que están en participantes. Y ahí aparecen. Dice, una consultita, allí donde dice 2y, ¿no se notaría 2? 2y, aquí. Sí. No, porque cuando derivamos z con respecto a x, y se considera constante. Entonces, estoy derivando toda una constante. ¿Te das cuenta? Entonces, por eso es Oh, la ya. derivada de una constante 0. Ya, Lice, gracias. ¿Entendiste, verdad? Sí. Siempre la derivada de una constante 0. En este caso, y estamos considerando constante. Esa es la parte que ustedes tienen que introducir en su pensamiento. Y es como si fuera un número cualquiera, cuando derivo con respecto a x. ¿Listo? Es una constante. Y lo propio ocurre cuando derivo z con respecto a y. Solamente que ahora la que voy a considerar constante es x. ¿Listo? Voy a hacer el mismo ordenamiento que hizo antes. Aquí está mi ecuación primitiva, ¿verdad? Es esta, la original. La voy a ordenar otra vez. Aquí abajito. Z va a ser igual a, miren, va a ser con dos colores. Espero que se vean los colores. 4x al cuadrado menos, no, perdón, por hacerlo así me estoy haciendo, las dos son constantes en este caso, ¿verdad? En este caso la única constante es 2y, ¿no ve? Más, ahora mis constantes van a ser 7x a la cuarta por y a la quinta.
¿Han visto? Ahora, si derivo z con respecto a y, esto va a ser igual. Todo esto es una constante. ¿No ve? Ahora, x se considera constante. Por tanto, eso va a ser 0. Derivamos esto. Aquí sí, 2. Porque ahora estoy derivando y. Estamos derivando z con respecto a y. Más la constante 7x a la cuarta, ¿no ve? Por derivo y. 5y a la cuarta. 5 menos 1. ¿Han visto? Y esta es mi derivada. Ordenando y concluyendo dz con respecto a dy, va a ser 0 ya no copio, menos 2, 7 por 5, 35, x a la cuarta, y a la cuarta. ¿Alguna pregunta? ¿Se entendió? Sí, Lice. Perfecto. Qué bien, chicos. Entonces, fíjense que el concepto es simple. Derivamos de la misma manera como hemos derivado en cálculo 1. Igualito. Lice, tengo una duda. Dime, escucha. Es el 4x elevado a la 2 y lo puso 0 y en el otro 7x a la cuarta lo copió lo mismo. ¿Eso por qué? Ya. Por esto. Y igual k por x a la n. ¿Cómo derivamos esto? Eso está en la tabla de derivación, ¿lo ve? Y' va a ser igual. K se mantiene siempre, siempre, bajo n, x a la n menos 1. ¿Listo? Si yo tengo una derivada solamente de una constante, entonces su derivada va a ser 0. ¿Listo? Porque aquí estoy suponiendo que como no hay x, x a la 0. ¿No ve? Entonces su derivada 0. ¿De acuerdo? Eso está en las tablas de derivación, ¿no ve? Es un concepto de derivada. ¿Por qué aquí es 0? La teoría me dice lo siguiente. Licen, ¿será que pueda subir un poco más la hoja? No se nota lo que está. Perdón, disculpen. Tengo que acostumbrarme yo también a lo... ¿No ve? Entonces, fíjense, y' igual a 0. Esto viene de un concepto. Cualquier valor, cualquier variable elevada a la potencia 0 es 1. ¿Verdad? Eso saben ustedes. 8 a la elevada a la potencia 0 es 1. 10 a la 0, 1. 1000 a la 0 es 1. Lo mismo, x a la 0 también es 1. Entonces, se supone que esto es y igual k por x a la 0. Por 1, ¿no ve? Y cuando derivo esto, este 0 baja. Entonces, k por 0, 0. Por eso la derivada de una constante, 0. En cambio, cuando yo derivo multiplicando a una variable elevada a cualquier potencia, aquí aplico la regla, baja n y es n menos 1. Y este n multiplica acá. Entonces, por ese motivo es que aquí, como todo esto es constante, aparece 0. ¿Verdad? Aquí, en cambio, estoy derivando y. Tiene que ser menos 2. En el anterior ejemplo, y era la constante. Y por eso su compañera preguntó, ¿no ve? Aquí de 2y, por eso la derivada de y, 0. En este caso, como estamos derivando con respecto a y, x se mantiene constante. Entonces, aquí es 2, y aquí 7x a la cuarta es la constante, la mantengo. Y como estoy derivando este valor, 7x a la cuarta, baja el 5 por y a la cuarta. Lice, hay una pregunta. Dime, te escucho. ¿Por qué sale 35x a la cuarta, Lice? Porque
Estoy multiplicando 7 por 5. 7 por 5, 35. X a la cuarta por Y a la cuarta. ¿Lo ve? Sí, Estoy anotando Lice, pero no sería en este caso 7 a la cuarta, como 7 usted a la puso de cuarta. aquí abajo. Sí, de aquí abajo. No, 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 no. No. Bueno, la verdad, chicos, es que al haber introducido esta ecuación al medio que he complicado mi explicación. Vamos a volver a hacer, ¿ya? Vamos a volver a hacer en esta otra hojita de una manera más ordenada. Mi ecuación es z igual 4x al cuadrado menos 2y más 7x a la cuarta y a la quinta. Es la función, ¿verdad? Y la regla dice, si yo tengo una función k por x a la n, su derivada es k por n, este n ha bajado, por x a la n menos 1. ¿De acuerdo? Eso es. La constante se mantiene exactamente como es. Derivamos entonces. Derivada de z con respecto a y. Si derivo con respecto a y, x se va a mantener constante. Por tanto, la primera. Ustedes saben que cuando en sumas y restas derivo término a término, ¿verdad? La derivada de 4x al cuadrado, ¿cuánto es? 0. Porque es una constante, no tiene la variable y. 0. La segunda, 2y. Mantengo la constante y derivo y. La derivada de y es 1. ¿Verdad? Por tanto, se queda menos 2. Más la constante, la mantengo. 7x a la cuarta. ¿No ve? Derivo y. Y al derivar y, aquí baja 5y a la 5 menos 1, ¿verdad? Aquí está. 5 menos 1. 4. He puesto y acá y x acá para emular las tablas de derivación que tienen ustedes. Las tablas de derivación nos vienen así, ¿no ve? En este caso estoy derivando y. 5y a la cuarta. ¿Se entendió? Entonces, esta constante la copio tal cual, porque es una constante. No tengo que derivarla. Ordenando esto, dz con respecto a y, me va a quedar menos 2 más 7 por 5, 35. X a la cuarta, porque se mantiene constante, por y a la cuarta. Y listo. Sí, ahora Terminó sí, Lice. el ejemplo. ¿Está bien? ¿Se entendió? Sí, Lice. ¿Qué dicen los demás? ¿Han entendido? Si alguien tiene alguna pregunta, cualquier duda que tengan, por favor, no duden en hacerla. No duden en hacerla. Chicos, Lice, no hay pregunta mala. No hay, no existe. Estamos aprendiendo. Estamos aprendiendo. Lo peor es quedarse con la duda. Pregunte, por favor. Cualquier cosa. Lisa, disculpa, yo entendí todo el procedimiento, pero no entendí la parte donde puso cero porque tenemos lo que es 4x elevado al cuadrado. Perfecto. Mira, en la clase anterior hemos puesto la base teórica. Esta es X, este es y este es Z. ¿No hemos dicho que trabajamos en 3 dimensiones? También les he dicho que cualquier función con 2 variables independientes, estas son 2 variables independientes, se convierte en una función, en un plano, cuando nosotros graficamos. ¿Se acuerdan? En la primera clase hemos ubicado puntos. Es bien difícil dibujar un plano.
Yo me voy a imaginar que este plano, bueno, no es un plano en realidad, es una superficie. En alguna ocasión puede ser un plano. Es esa superficie. ¿Listo? Cuando yo derivo con respecto a X, Y se mantiene constante. Porque me dibujo un plano paralelo al plano XZ. Cuando yo derivo, como en este caso, con respecto a Y, X se mantiene constante. Aquí está X, es un valor constante, y si es constante es el mismo valor, ¿verdad? Y entonces aquí se me forma un plano. ¿Sí? Un plano paralelo a ZY. Y aquí está la intersección de ese plano con mi figura, con mi superficie. Uf, un poco me ha fallado mi dibujito, no importa. ¿Se entiende, verdad? Entonces, esto es lo que yo he obtenido. Y lo que estoy obteniendo al derivar es una tangente en un punto cualquiera de esta, pero es una tangente que está en este plano rojo. Vamos a hacer también con rojo. Fíjate, es esa tangente. ¿Listo? Entonces, X, aquí está un valor X0 si quieres, se va a mantener constante en todito. Entonces, X es como si fuera un número, es una constante. Por ese motivo, cuando yo derivo 4x al cuadrado, es como si estuviera derivando una constante k. Y la derivada de una constante siempre es cero. ¿Me entiendes? Siempre es cero. Por ese motivo, cuando aquí no hay la variable y, yo estoy derivando con respecto a y, la derivada siempre va a ser cero, porque esto es una constante. Por ese motivo también, este 7x a la cuarta, lo estoy tomando como si fuera una constante k, porque es una constante, x es constante. ¿Listo? Entonces, esa es la parte que nos diferencia una derivada parcial de una derivada unidimensional. Una derivada parcial siempre es en dos o más, o con dos o más variables independientes. ¿Listo? Entonces, cuando yo derivo con respecto a y, x se mantiene constante. Cuando derivo con respecto a x, y se mantiene constante. Entonces nosotros vamos a pensar en x como si fuera un número, no una variable. Por eso es que no la derivo, porque no es variable, es constante, es este plano rojo. No sé si me entendieron. Entonces, Sí, dice, Lisa. cuando derivamos X, entonces se vuelve como, ¿cómo lo puedo decir? Un número el lleno, ¿ve? Y entonces no lo tocamos Exactamente, esto. exactamente. Ah, Fíjate, ya, vamos ya. a derivar z con respecto a x. Sí. ¿Listo? Con respecto a x. Bueno, lamentablemente mi pantallita no me permite mostrar todito. Voy a escribir aquí la ecuación. Y igual 4x al cuadrado menos 2y más 7x a la cuarta y a la quinta. Eso lo vamos a usar, ¿no ve? Esa es mi función. Ahí está. Ahora voy a derivar con respecto a x. Si derivo con respecto a x, y se mantiene constante. Por tanto, aquí está x. La derivada de esto, ¿cuánto va a ser? 8x, ¿no ve? 2 baja, 2 por 4, 8, 2 menos 1, 1. ¿Está bien? Cuando derivo esta segunda, 2y, es una constante. No está ahí presente la variable x. ¿No ve? Y la derivada de una constante, ¿cuánto es? 0. Cero. 0, ¿no ve? O sea, y es constante, estoy derivando con respecto a x. Acá, más, ¿qué constante tengo aquí? 7y a la quinta, eso es constante. ¿Y qué derivo? El x a la cuarta.
Entonces, esto va a ser 4x al cubo. ¿Has visto? Entonces, aquí está. Cuando derivo con respecto a x, y se mantiene constante. Cuando derivo con respecto a y, x se mantiene constante. Entonces, esto es importante, como dicen los que estudian ciencias sociales, internalizar. Nosotros tenemos que comprender esa diferencia. Entonces, la derivada parcial de z con respecto a x es igual a 8x más 7 por 4, 28, y a la quinta, x al cubo. ¿Se entendió? ¿Qué dicen, jóvenes? Sí, sí. Muy bien. Vamos a continuar avanzando. Vamos a hacer otro ejemplito. Medio difícil. Daré la vuelta a mi hojita para... A ver, chicos, escúchenme, por favor, algunos temas importantes que debo comentarles. Las autoridades de la universidad están sumamente preocupadas porque hay muchos chicos que no están matriculados y necesitamos que se matriculen. La universidad necesita que se matriculen. De hecho, nos han dado la instrucción que seguramente algunos docentes, como ustedes también, ya van a comenzar a cumplir, de que les mandemos el link de la clase Zoom directamente en la plataforma Moodle. ¿Listo? Y como han visto, yo no lo he hecho y no lo voy a hacer en esta clase, pero posiblemente debido a las instrucciones que nos dan en la siguiente clase tenga que hacerlo. Por favor, necesitamos que se matriculen, todos. Comprendan ustedes que la universidad es una entidad que no recibe dinero de ningún lado, solamente de las matriculaciones. Y una entidad que no es financieramente solvente no puede avanzar. Es bien complicado y eso les está preocupando a las autoridades. Por favor, matricúlense los que no están todavía matriculados. De hecho, en la clase debo tener, no sé, máximo unos 28, 29 estudiantes en la lista del CIA y tengo una cantidad que están participando en la clase, que me parece muy bien. Me parece muy bien. Yo, la verdad es que me gustaría continuar así. Todos los que me conocen saben eso, yo no tengo problemas con eso. Pero atendamos esa preocupación de las autoridades. Les digo esto porque en 6 minutos se va a cortar ya esta clase, luego me voy a volver a conectar, entonces van a estar atentos por favor al link, les voy a subir al WhatsApp. ¿Listo? Pero por favor atiendan ese pedido de las autoridades de la universidad. Liste, una cosita, sí, a comentar. Le comento que habemos algunos estudiantes que ya tienen todo pagado ¿Ya? y incluso están insistiendo a los coordinadores, incluida yo, porque yo todavía no estoy en el sistema y ya tengo todo pagado. Y lo que me dicen los coordinadores es que el sistema no está soltando todavía a los usuarios Ah, para nosotros. Entonces, están teniendo problemas con eso. Yo reclamé toda la semana, licenciado, y he ido incluso hasta la claro. universidad para hacer mi reclamo en persona. Y lo que me dijeron es que por favor tenga paciencia, que por favor esté atenta, que por favor un ratito más y demás. Uf, Entonces, yo por eso, por ejemplo, no puedo acceder todavía y no es porque no me haya matriculado. claro, claro. Y tengo entendido de que hay algunos estudiantes también acá en el aula que están en la misma situación. O sea, nosotros le buscamos a nuestros coordinadores, pero no tenemos noticias. Lo único que nos dicen es que tengamos paciencia. Y sin embargo, ya tenemos nosotros todo pagado. Yo Entonces, voy a hay casos, por transmitir, ejemplo, así que a mí me dicen el sistema todavía no ha lanzado, sí, que sí, estamos sí, teniendo entiendo. esa dificultad con el sistema, etcétera, etcétera. Mira, Entonces, necesito también a tomar en cuenta, Alice, por si acaso, si es que, no digamos, te preocupes, no te pasara preocupes. algo. Yo voy a transmitir tu reclamo, que es muy justo. Son cosas que no deberían pasar.
Y es más, no deberían darnos esa instrucción si están con ese problema. Yo voy a transmitir a los coordinadores de la universidad lo que me acabas de decir. Y por lo menos conmigo yo os voy a seguir subiendo el link al WhatsApp. ¿Listo? Porque no me parece Ok, justo. Lizzy, muchas gracias. Sí, sí, por lo menos para tomarlo en cuenta, sí, que Sí, no, esté está bien, está dicho bien. en clase para que no haya inconvenientes. Gracias, Tienes Lizzy. razón. Tienes razón. Es una preocupación justa de las autoridades de la universidad, pero también es justo de que den todas las posibilidades para que trabajemos de forma adecuada, ¿no? Y creo que las dos Dice, cosas. Sí, dime, te escucho. dice, pero no creo que debería darse una lista de todos los que han pagado, de todos los que han sido y directamente en el grupo poner todos, digamos, en sus nombres de WhatsApp, toditos que pongan sus nombres así para saber si es que usted puede mandar por ahí, porque sinceramente, Lice, tienes razón mi compañera, porque de algunos tampoco no están matriculando siempre, Lice, y están esperando. Mira, Algunos de mis compañeros igual me han dicho, ¿cómo vos has obtenido? ¿Qué has hecho? Me ha dicho, tengo que ir a la universidad, todo igual también me han preguntado, Lice. sí, mira, el asunto es bastante complicado y la verdad excede a la función de un docente. O sea, yo te digo, mira, yo he trabajado 14 años en la universidad en UNICEN a cargo del departamento de evaluación. O sea, yo era el que planificaba todo. Ha estado a mi cargo crear incluso los planes de estudio que tienen ustedes. En ese momento yo he tenido contacto muy de cerca con las autoridades y hay un concepto básico que ustedes lo van a aprender por la profesión que están estudiando. Ninguna entidad puede seguir adelante si no es financieramente viable. Es lógico, ¿verdad? Es lógico. Entonces las autoridades, desde ese punto de vista, tienen que ver los mecanismos para que todos se matriculen. De la misma manera, tendrían que ver que ustedes tengan todas las facilidades para matricularse y no hacer de que personas que, como su compañera, que ya han cancelado inclusive, no puedan acceder a los sistemas. Nosotros como docentes, yo ahora cumplo la función docente, mi labor es interactuar con ustedes, enseñarles matemáticas. El objetivo de cálculo es que ustedes aprendan a derivar, en este caso a integrar más. ¿No ve? Entonces, yo me debo concentrar en ese objetivo. Si me pusiera duro ya en una función que casi no me corresponde, tendría que decirles, miren, hay una lista en el CIAA, una lista de todos los estudiantes que están matriculados. Y es lo que les decía hace un momento. Entré al CIAA justo antes de comenzar la clase y tengo 24 estudiantes que figuran en la lista de ICO y 4 estudiantes de ADN. Entonces, para mí, ellos deberían ser los únicos matriculados. Y si atendiera la instrucción, tendría que agarrar el grupo WhatsApp y borrar a todos los que no están matriculados. Pero no es justo hacerlo, no es correcto. Además, estamos en una situación de pandemia. Yo entiendo la situación económica. Yo también tengo hijos. Yo sé que la situación no es sencilla. Y si mi función es enseñarles matemáticas, no creo correcto hacer eso. Y me niego, no lo voy a hacer. Yo les voy a dar acceso a todos. Pero de la misma manera, les pido a ustedes, por favor, de que traten de matricularse, los que no están hechos. Yo voy a transmitir el reclamo de su compañera, porque es correcto, no puede ocurrir eso. Les voy a decir cómo quieren que nosotros cortemos si hay gente que está matriculada y no tiene acceso. No está bien, ¿no ve? No está bien. Entonces, por ambos lados, chicos, vamos a tratar de mejorar. Ayúdenme ustedes. Hay formas de matricularse. Incluso creo que existe una forma virtual. Hablen eso con su jefe de carrera. Incluso pídanles que les den una charla donde les expliquen